los antecedentes de la independencia de 1810. En la segunda mitad del siglo XVIII, surgió en Europa un movimiento intelectual llamado Ilustración, que cuestionó el poder absoluto de las monarquías y el papel del clero en la vida pública. Lo anterior generó movimientos sociales que buscaban mayor participación popular en las decisiones políticas. Así, se llevaron a cabo levantamientos que intentaron erradicar los sistemas monárquicos absolutistas y establecer una república o una monarquía parlamentaria. Asimismo, la burguesía fue relevante en ese momento, pues aportó el dinero para organizar las revueltas, las cuales pretendían erradicar el sistema económico mercantilista que impedía la venta libre de productos como el alcohol, el juego de baraja o el tabaco, monopolios que, en el caso del mundo hispánico, pertenecían a la corona. Los movimientos previos al movimiento de 1810, la invasión francesa en España de 1808, provocó inestabilidad política en la Nueva España, porque la abdicación, es decir, la renuncia a su cargo del rey Fernando Vil, causó la división entre los españoles peninsulares y la población de la colonia, como los criollos, que vieron la ausencia del rey español como una oportunidad para tomar el poder virreinal. Esto creó las condiciones para el levantamiento armado del 15 de septiembre de 1810. En 1807, España y Francia firmaron el Tratado de Fontainebleau, documento que acordó una invasión conjunta a Portugal. Para lograr esta, se permitió a Napoleón Bonaparte el paso de tropas francesas por territorio español. No obstante, en 1808, la enorme cantidad de militares franceses en España hizo evidente que Bonaparte también deseaba invadir dicho país. Luego de la abdicación de Carlos IV, su hijo Fernando VII se convirtió en rey de España. Sin embargo, Napoleón Bonaparte no lo reconoció como tal. Los apresó a ambos e impuso a José Bonaparte, su hermano, como nuevo rey. Esto dio lugar a diversas conspiraciones contra el poder peninsular, cuyos integrantes buscaban mantener la estratificación política, económica y social que se había impuesto desde las reformas borbónicas. Factores externos ideológicos de la Ilustración, movimiento que ya había tenido influencia en dos revoluciones: la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Esto demostró que el sistema monárquico absolutista podía ser derrocado, lo cual permitió el surgimiento, nacionalismo y de sistemas políticos republicanos, uniendo a la sociedad. Entre los factores externos que favorecieron la independencia de México se encuentran 4 procesos históricos: la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y las reformas borbónicas. La Ilustración fue un movimiento filosófico que surgió en Francia en el siglo XVII y que priorizó el pensamiento racional y liberal. Este pensamiento fue el fundamento de las ciencias modernas, las cuales buscaban ampliar sus saberes para entender distintos hechos y fenómenos políticos y sociales. Durante esa época, adquirieron relevancia diversos filósofos que proponían una ruptura con el antiguo régimen, el absolutismo, y creían que la cultura, el arte y la educación tenían la función de instruir a la población para que ésta decidiera sobre su propio destino. Algunos de los pensadores ilustrados más relevantes fueron Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot y D'Alembert. Estos dos últimos crearon la Enciclopedia o Diccionario de Ciencias, Artes y Oficios, una serie de tomos en los que recopilaron las ideas ilustradas del momento. La independencia de las 13 colonias fue un conflicto que comenzó en 1774, cuando el rey de Gran Bretaña, Jorge III, después de ganar la Guerra de los 7 años, decidió aumentar los impuestos y los aranceles a sus colonias. Esta acción no agradó a los colonos, quienes organizaron algunas revueltas, como el Motín del Té, el cual consistió en arrojar dicho producto al mar, en el puerto de Boston, para que la corona británica tuviera pérdidas económicas. En 1776,
Después de 2 congresos en Filadelfia, se firmó la Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson. La Revolución Francesa tuvo como antecedentes las sequías y hambrunas de 1787, situación que llevó a Luis XVI a convocar una asamblea extraordinaria llamada Estados Generales. En esa reunión, el primer estamento, el clero, y el segundo, el rey y la nobleza, votaron por un alza de impuestos, mientras que el tercero, trabajadores, burgueses y población en general, fue ignorado. Estos últimos rechazaron los Estados Generales y formaron una Asamblea Nacional en junio de 1789, la cual representó al pueblo y sus necesidades y organizó varias sublevaciones. La más importante se desarrolló el 14 de julio de ese mismo año, cuando los sublevados tomaron la Bastilla. Era una prisión en París, donde la corona encarcelaba a sus enemigos políticos. La Asamblea Nacional promulgó, en agosto siguiente, los derechos del hombre y del ciudadano, documento que otorgó libertades a los individuos y suprimió beneficios de la nobleza y el clero. En 1791, la Asamblea Nacional Constituyente proclamó la Constitución que estableció una monarquía constitucional, como un sistema de gobierno, cuya soberanía no reside más en la figura del rey, sino en la nación. Los desacuerdos de estos grupos de los girondinos y jacobinos derivaron en el asesinato del rey Luis XVI, que apoyaba a los enemigos de la Revolución, y la imposición de una república que se sostuvo mediante el terror, encabezado por Maximiliano de Robespierre. El último de los factores externos fue el de las reformas borbónicas, una serie de medidas legales, económicas, políticas y administrativas. Las ideas ilustradas fomentaron una actitud revolucionaria contra las monarquías absolutas, y la Iglesia, 2 instituciones que habían acaparado los beneficios políticos y económicos durante mucho tiempo. Sin embargo, las crisis que suscitaron en esa época, las guerras y las sequías, llevaron a los reyes a aumentar los impuestos para no perder su estilo de vida. La Nueva España proporcionó a España variados e importantes recursos naturales, como la plata, la grana cochinilla, el cacao, la vainilla y muchos otros. Por esto, la corona ejerció un excesivo control sobre la economía y la vida política novohispana y buscaba contribuciones más altas. También impuso leyes Eomo, las reformas borbónicas en beneficio de los peninsulares, a quienes también favoreció con altos cargos virreinales. Los anteriores son factores internos que propiciaron el inicio de la independencia novohispana. Las reformas borbónicas limitaron la participación de los criollos en el ámbito político de la Nueva España, por lo que el territorio quedó bajo el mando de los españoles peninsulares. Ante esta situación, los criollos desarrollaron una identidad diferenciada y un sentimiento de orgullo novohispano. Reconocían la grandeza de los antiguos señoríos de Mesoamérica, cuya esencia seguía presente entre los indígenas y los mestizos. La aplicación de las reformas borbónicas y la desigualdad que éstas propiciaron entre la población novohispana ocasionaron conflictos entre los peninsulares y los criollos. Este orgullo se transformó cuando las personas nacidas en lo que hoy se conoce como México se reconocieron como iguales en bagaje cultural y derechos y una identidad nacional. Para entender las causas que provocaron la lucha por la independencia novohispana, con la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, se demostró que el sistema monárquico absolutista ya no tenía poder para sostenerse como sistema político. Por su parte, las reformas borbónicas hicieron visibles las injusticias que vivía la mayor parte de la población novohispana e impulsaron el deseo de independencia entre los criollos. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda que lo que hagamos en nuestra vida retumbará en la historia. Esperamos que te haya gustado este pasaje de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto.